Ok, entonces vamos a retomar lo que estábamos haciendo de anillos y para eso vamos a retomar nuestra definición. Entonces, dado R un conjunto y dos operaciones binarias, no, tengo ahí el simbolito de, vamos a ponerle asterisco y bolita, decimos que R con, no, con asterisco, R con asterisco como bolita es un anillo. Sí, ¿qué pasaba? Tenemos que pedirle tres cosas. R con asterisco es un grupo booleano. R con la operación bolita es asociativo. Es decir, nuestra operación bolita asocia. Y lo último, y no por eso menos importante, es que la operación se distribuye, ¿no? Bolita se distribuye sobre asterisco. Es decir, pues tenemos que A bolita B asterisco C, eso va a ser igual a A bolita B asterisco A bolita C. Y también tenemos que se distribuye por la derecha. Es decir, que si tenemos B asterisco C, bolita A, pues eso va a ser lo mismo que tener de nuevo A bolita B, asterisco, otra vez A bolita C, ¿no? Bueno, en realidad aquí van al revés porque como no conmuta, no sabemos si conmuta, entonces aquí va a ser B bolita A y aquí C bolita. Sí, necesitamos esas tres cosas para poder hablar de anillos. ¿Cuál sería nuestro primer ejemplo a partir de la construcción que ya hicimos el viernes pasado? Los enteros. Exactamente, ¿no? El primer anillo en el que podemos pensar es en los enteros. CZ, el conjunto de los números enteros. Y pues la suma y el producto definidos anteriormente. No, como comentamos, nuestras operaciones sí se distribuye como debe ser, eh, asocian, conmutan, al menos la suma asocia, conmuta, vimos que tiene la existencia del inverso y del neutro. Y de igual manera, con el producto asocia, conmuta,
tiene neutro, lo que vimos es que no había inversos, ¿no? Y entonces con esto podemos decir que el conjunto de los números enteros con la suma y el producto que ya definimos es un anillo. Podemos decir que es un anillo a secas o más es un anillo conmutativo. Y eso ahorita vamos a ver por qué. ¿Puedo pasar de hoja? Sí. 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 No, espera tantito, por favor. Yo espero tantito, tantito. Aquí, sí, como vimos en la parte de grupos, tenemos un grupo y tenemos un grupo abeliano. En los anillos sucede lo mismo. Tenemos nuestra estructura básica, que es nuestro grupo, y de ahí tenemos tres grupos más, tres anillos más, que van a depender de las propiedades de nuestra segunda operación. Entonces vamos a hablar un poco de esos grupos. Vamos a dar algunos ejemplos, algunas pruebas de anillos, eh, como deben ser, y ya de ahí estaremos listos para pasar a hablar a campos. Ahora sí puedo cambiar mi hojita. Sí, ya, listo, gracias. Ok. Entonces, vamos a tomar, o sea, R con asterisco, coma, bolita, un anillo. De aquí podemos decir que, pues si bolita conmuta, nuestra estructura R asterisco bolita será, pues como su nombre lo dice, un anillo conmutativo. Y si, ay, aquí lo escribí horrible. Y si llega a pasar que, bueno, esta asquerosa, y si existe el elemento neutro de bolita, decimos que, pues otra vez nuestra estructura R con asterisco y bolita es un anillo con unidad. A veces en la literatura dice que es un anillo con uno, ¿no? De lo usual de que pues nuestro elemento de la primera operación se llega a denotar con cero y nuestro elemento de la segunda operación se llega a denotar con uno, ya que se suelen usar sumas y productos usuales, ¿no? Entonces, tenemos estos dos casos. Si nuestra operación bolita conmuta, tenemos un anillo conmutativo. Si nuestra operación tiene elemento neutro, entonces tenemos un anillo con unidad. Y ojo, no depende uno de la otra. No es de que si conmuta tiene unidad o si tiene unidad conmuta. Son dos propiedades distintas que no depende una de la otra, pero lo que sí puede llegar a pasar es que tengamos ambas al mismo tiempo. Entonces, si R asterisco bolita cumple las dos propiedades pasadas,
se dice que es, y pues como somos súper originales, pues va a ser un anillo conmutativo con unidad. Mm, sí, entonces tenemos estos tres casos son anillos particulares, anillo conmutativo, anillo con unidad y anillo conmutativo con unidad. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí. 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 Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar este ejemplo de aquí. Ejemplo, sea X un conjunto no vacío y R con suma y producto un anillo arbitrario. Ahora definimos al conjunto de funciones que van de X a nuestro anillo y pues lo vamos a denotar, pues, nuestro conjunto de funciones que va de X al anillo y eso va a ser el conjunto de las Fs que van de X a R tal que F es función. Para los que estuvieron el sábado, hicimos un ejemplo parecido, pero lo trabajamos sobre funciones biyectivas. Aquí no estamos pidiendo eso, aquí estamos pidiendo únicamente que sean funciones. Y con esto definimos a la suma de f más g evaluada en x igual a f de x más g de x y al producto como f por g en x igual a f de x por g de x. Así, mi afirmación es que f de x a r con esta suma definida y ese producto es un anillo. Y es lo que vamos a probar. ¿Queda claro quién es nuestro conjunto? Sí. O sea, estamos definiendo ya un conjunto que depende únicamente de las funciones que van de x a r. Entonces vamos a la prueba. De imagen, ¿qué sabemos? Lo primero que sabemos que la imagen de f es subconjunto de quién. TR. Exactamente, ¿no? Esto va a pasar para toda f que sea elemento pues, de nuestro conjunto de funciones de x a r. Y de aquí creo que ya se pueden dar cuenta o ya saben más o menos hacia dónde va mi prueba. Porque al ser
la imagen un subconjunto de R, pues los elementos de mi imagen de F van a ser elementos de R. Y ya sabemos que R es un anillo. Entonces, básicamente todas las pruebas que van a pasar van a ser a partir de este argumento, de que df de x va a ser un elemento de anillo, del anillo para todo x. Y con esto, pues podemos afirmar lo que les mencionaba, que f de x va a ser un elemento de R para toda x y para toda f, ¿no? Y con esto ya vamos de gane. Ahora sí, ya viendo esa observación, pues lo primero es que notemos que f de x más g de x está en R, así como f de x por g de x. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué sí pasa? Pues tenemos que f de x es un elemento de R, g de x es un elemento de R, y por lo tanto, esto, que es la suma usual en R, nos va a implicar que va a seguir siendo un elemento de R, ¿no? Todavía no hablamos de qué es que algo sea subanillo, pero en teoría sí. Entonces, por esta suma, vamos a saber que f de x más g de x va a seguir siendo un elemento de R y por lo tanto va a seguir siendo un elemento de f de las, bueno, de las funciones que van de x a R. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una función, ¿no? Son elementos, por una parte, de un conjunto y a la vez son funciones o son elementos de nuestro conjunto de funciones. Y lo mismo va a pasar para el producto. Pues el producto usual en el anillo, y si multiplicas dos elementos del anillo, pues va a seguir siendo un elemento del anillo. Por lo tanto, estos elementos sí están cayendo en nuestro conjunto de funciones. Y por lo tanto, tenemos que nuestra operación está bien definida. Pues nuestra suma y el producto están bien definidos. Sí, entonces ya tenemos lo primero, que en realidad sí estamos trabajando con operaciones y que sí están bien definidas las cosas que estamos haciendo. Ah, ¿qué pasó, Eduardo? Cuando se habla que algo se está bien definido, ¿exactamente a qué te refieres? Que cumple lo que queremos. En este caso, Ah, ok. que sí sea una operación cerrada. Ah, es que yo lo había visto por ahí en funciones sobre, o sea, que tienen ciertos inversos o para demostrar algunas características de las funciones la función está bien definida. Es como un Ajá, término ajá, general. que en ese caso te está diciendo que tu función sí es función, ¿no? Que Ah, no es una perfecto. relación al aire, sino que en realidad sí estás hablando de una función y por lo tanto sí puedes hablar de las propiedades de la función como Ok. función. Entonces, cuando se habla de algo en general que está bien definido, no se puede, no es necesario que ese algo sea una función, por ejemplo. Ajá, puedes decir en este caso que las operaciones estén bien definidas, es que realmente sí sea una operación y sea cerrada. ¿En qué otros términos lo hemos visto? Bueno, lo he visto. Usualmente se ocupa con funciones, con operaciones, eh, muchas veces con la forma en la que tú puedes relacionar dos conjuntos. Ok. Sí, mi Usualmente duda son era en que, esos casos donde se habla de que esté bien definido. Pero sí,
es ambiguo y depende mucho sobre qué estés trabajando. Ok, gracias. De nada. Entonces ya tenemos nuestras operaciones bien definidas, si son operaciones, si son cerradas, y vamos a probar, pues, que en realidad cumple todo lo que queremos, ¿no? Algo que ya habíamos visto, bueno, lo vimos el sábado y lo voy a repetir. Si tenemos, bueno, esto lo voy a poner como una observación. Es que si tenemos un conjunto que conmuta y o asocia, cualquier otro subconjunto de él también conmuta y o asocia. Eso es importante. Para cualquier subconjunto que nosotros tomemos que conmute y asocie, todo subconjunto de él también conmuta y asocia. La prueba es simple, es por contradicción. Supongamos que no. Entonces, tomamos dos elementos, no conmutan, pero al ser subconjunto, los elementos van a pertenecer a X, entonces X en realidad no conmuta y tenemos una contradicción. Lo mismo con la asociatividad, tomamos tres elementos tales que no asocian. Por ser subconjunto de X, los tres elementos están en X y por lo tanto X no asocia. eh, y tenemos de nuevo una contradicción. Entonces, este es un pequeño lema y lo vamos a ocupar ahorita. Nosotros tenemos que ver ahora que nuestros elementos, es decir, nuestras funciones, cumplen estas propiedades. ¿Sí? Y como estamos evaluando en un elemento, es decir, en X, ¿qué va a pasar? Estamos mandando elementos de nuestro conjunto X a nuestro conjunto R. Y ya vimos que nuestras imágenes sí van a caer en R. Entonces, como la imagen de F es subconjunto de R para toda F, ¿qué va a pasar? Pues va a tener sus propiedades, ¿no? Exactamente, ¿no? Automáticamente vamos a tener que la imagen de F asocia y conmuta bajo pues nuestra suma y producto. ¿Sí? Bueno, no, bajo la suma nada más. Asocia y conmuta bajo la suma y asocia bajo el producto. Y eso es porque nuestros elementos que estamos tomando son elementos de la imagen y por lo tanto son elementos de R. ¿Queda claro? O sea, aquí la importancia es que quede claro que nuestras funciones están cumpliendo estas propiedades, ya que al evaluarlas en los puntos de X, me van a dar a puntos de R. Y esos puntos R son los que nos interesan. Lalo, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué el producto nada más se asocia y no conmuta? Porque R es un anillo arbitrario, a secas. No sabemos si conmuta. Ah, ok. Ya. Entonces, tengan en cuenta que, no sé, hablemos de la conmutatividad. Si tomamos F más, bueno, F de X más G de X, ¿esto quién va a ser? Pues F de X es un elemento de nuestra imagen, G de X es un elemento de nuestra imagen, y por lo tanto,
son elementos de nuestro anillo. Y pues como nuestro anillo sí conmuta, esto va a ser lo mismo que g de x más f de x. Sí, eso es a lo que me refiero. F y g son funciones, pero al evaluarlas en x, al estar diciendo vamos a evaluar aquí sobre x, ya está cambiando porque ahora en realidad estos ya son elementos de nuestra imagen, que a su vez son elementos de nuestro anillo. Y por eso es que se cumplen estas propiedades. Así también va a pasar respecto al producto y respecto a nuestro, respecto a la asociatividad para ambos casos. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, sí, Lalo. Yo no entendí muy bien esa explicación. Ya. Nuestros elementos de nuestro anillo, a grandes rasgos, lo que estamos probando que es anillo, son funciones, ¿sí? Pero son funciones que estamos evaluando en los puntos de X. Y entonces nosotros, al meter ese punto sobre el cual vamos a evaluar, convierte nuestras funciones a elementos de nuestra imagen que pasan a ser elementos de nuestro anillo, porque la imagen es un subconjunto de nuestro anillo, ¿sí? O sea, voy a pasar de hoja. Ay, se me olvidó quitarle la restricción de tamaño. Así. Dibujemos, tenemos, mm, a ver, vamos a dibujar. Supongamos que esto es X, supongamos que esto es nuestros anillos, y aquí vamos a tener nuestra cantidad de funciones, ¿no? G, una H. Nuestro conjunto que estamos viendo que es anillo es esta cosa de aquí, nuestras funciones. Esos son nuestros elementos de lo que queremos probar que es anillo. Pero nuestras condiciones de las operaciones es que f más g evaluada en x es f de x más g de x, ¿sí? Y entonces, estos son nuestros elementos, pero ya le estamos metiendo un extra, ya lo estamos evaluando. Y al evaluarlo, ya estamos haciendo el paso de aquí a un elemento de aquí. Y ahora en realidad nuestro f de x, nuestro g de x son elementos en nuestro anillo, porque ya están evaluados. De igual manera, f más g evaluado en x pasa a ser un elemento de nuestro anillo. Por lo tanto, es que estos elementos o estas evaluaciones en realidad ya son elementos de nuestro anillo y con eso tenemos que al ser un subconjunto de nuestro anillo, que ya sabemos que asocia y conmuta con la suma y solo asocia para el producto, entonces esto de aquí va a conmutar, porque ya son funciones evaluadas en un punto. Esto va a ser lo mismo que tener g de x más f de x. Y eso va a ser lo mismo que tener g más f evaluada en x. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, nuestros elementos son funciones, pero cambia cuando nosotros metemos esos puntos a evaluar. Y por eso es que estamos obteniendo estas propiedades a partir de evaluar los puntos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, sí. Sí, ya quedó claro. Gracias. Sí, o sea, por eso es que estamos sacando esas propiedades a partir de que R es un anillo. Gracias a esta parte de evaluar los puntos, que es lo que nos pide las operaciones. Y entonces basta ver que eh, con la suma es un grupo abeliano, ¿no? Porque ya tenemos que nuestro producto asocia y ya solo nos falta ver que existe el neutro y que existe el inverso para la suma. Entonces, retomando la prueba,
podemos notar que existe una función, vamos a llamarle, no sé, h de x igual al elemento neutro, con e elemento de mi anillo. ¿Y esto por qué existe? Porque es una función constante, ¿no? Esta función de aquí es la función constante que me va a enviar todos mis elementos al neutro del anillo. Y eso sí es una función. Y vamos a tener todas las funciones constantes eh, que se pueden definir. De x va a haber una función constante por cada elemento del anillo. En particular vamos a tener la función constante que nos manda el neutro. Y mi afirmación es que este va a ser mi neutro. Pues que h de x es neutro, pues para mi suma. ¿Y esto por qué va a pasar? Pues porque justo decidí la operación que van a mandar todos mis elementos al neutro que yo quiero de mi anillo. ¿Queda claro? Sí, Y entonces, ahora sí, según esto, vamos a tener que mi suma definida, que es f más h valor en x. Y eso por definición, ¿quién va a ser? Va a ser f de x más h de x. Pero ya sabemos que h de x va a ser el neutro para todo x. Y en esto vamos a tener, esto va a ser f de x más nuestro neutro. Y f de x va a ser un elemento del anillo, pues ella va a funcionar como neutro para la suma del no, y ya vamos que esto va a ser f de x. Va a pasar lo mismo si tomamos h más f evaluado en x, pues esto va a ser h de x más f de x igual a nuestro neutro más f de x, y de nuevo vamos a obtener f de x. Y por lo tanto, pues mi h de x igual a e, que va a ser el elemento neutro del R anillo, es el neutro para mi suma definida. ¿Queda claro? Cuando dices sí. que es el neutro, ¿te refieres también a que el neutro es único, necesariamente? Sí, después se prueba que los neutros son únicos. Entonces, sí, en general los neutros siempre son únicos. Ok. No vamos a probar que los neutros son únicos, solo estamos dando un paso por encimita. Lo que pedimos al inicio para que sea un anillo es exista, que exista un elemento que lo cumpla, ¿no? No estamos pidiendo más restricciones. Ya después se prueba que tiene que ser un elemento o más bien solo tiene que ser un elemento el que cumpla esa propiedad. No puede existir otro en el conjunto que también lo cumpla. De acuerdo. Ahí se suele llegar siempre a que son iguales. Podemos hacer la prueba antes de que nos vayamos. Oh, vaya. Pero sí, Lalo, disculpa. pero muy buena observación. Sí, sí, dime. Sí, bueno, perdón, antes de que avancen más, en la parte de arriba dijimos que estaba definida para un elemento porque dijimos que sabemos que su imagen está contenida, ¿verdad? En el grupo de los anillos, bueno, en lo que dijimos que eran los anillos. Sí, Vale, gracias. sí, o sea, ¿te refieres a la función que acabo de construir, la de hx igual a e?
Sí, bueno, desde la parte de arriba que nos dijiste que sabemos que tenemos que comprobar que esas funciones son anillos, para evaluarlas lo pusimos porque ya habíamos dicho, ¿no? Que la imagen está contenida dentro del anillo. Exactamente. Exactamente, al evaluarlas, ya tenemos que esos ya van a ser elementos de la imagen y por lo tanto van a ser elementos de nuestro anillo que sabemos que ya cumple todo esto. Y eso es lo que nos lo facilita. Ok, muchas gracias. De nada. Y ahora sí, nuestro último caso es hablar de la existencia del inverso. Pero pues para que no se pierda esta bonita costumbre, este queda al lector. Y entonces tenemos que este conjunto es un anillo. Estoy poniendo conjuntos raros, lo sé, y eso tiene un propósito. O sea, para que tengan en cuenta que no solo pueden tener anillos tomando conjuntos muy bonitos, como el caso de los números enteros, los números racionales, los reales. Esos son conjuntos comunes que nosotros sabemos que están ahí, que sabemos ocupar, que los conocemos, que sabemos que sí cumplen todo esto. Y la idea de colocar conjuntos así es que salgan de su zona de confort, que no solo tenemos cosas tan, tan usuales en esto, sino tenemos cosas más allá. Y eso está súper chévere. Y si Paula habías levantado la mano. Ay, qué pena, sí, pero es que quería ver un mensaje. De accidente apreté el botón de levantar la mano. Ok. Perdón. Sí, X, no pasa nada. No, no pasa nada. Entonces, justamente me enfoco. Los de la tarea son conjuntos súper bonitos. Así, de verdad. Esto es más que nada como para que salgan de la zona de confort, que vean que existen más cosas más allá. Y justamente para terminar esta sección de anillos, eh, nos quiero ver una definición que es muy útil y que la vamos a ocupar eh, justamente para trabajar el miércoles con Campos. Y es que Lalo, perdón, es que sean... Sí, dime. tengo una duda, me quedó todavía una duda con lo del neutro de la suma. Ahí nada más, pues, como que lo proponemos y ya, como lo elegimos, pues ya cumple, ¿no? Que es neutro, es que como que todavía no. Exactamente. ¿Sí? Justamente como nosotros queremos ver que existe un elemento que cumple esa propiedad, lo que tenemos que hacer es que nosotros proponemos quién es ese elemento y ya después vemos que cumple. Obviamente no lo proponemos al azar, sino lo elegimos de forma que ya sabemos que sí cumple esas propiedades. Entonces, justamente cuando, no sé, quieran ver que hay un elemento que cumple eso, eh, pues elijan un elemento de forma que digan, yo ya sé que cumple porque así lo elegí o así lo construí y ya nada más basta comprobar las propiedades y hacer la prueba formal para decir, yo propongo este elemento, cumple tal cosa. Ves que lo cumple porque así lo construiste y dices, pues sí cumple. Entonces sí me sirve para lo que quiero. Ok, ok, ok. Gracias, Lalo. Entonces, sí se ve truculento, no voy a decir que no, pero podemos hacerlo. O sea, podemos hacerlo porque entre nuestros axiomas de nuestra teoría de conjuntos tenemos nuestro axioma de elección, que es el que nos da esa posibilidad de decir, fíjate que podemos tomar elementos de conjuntos
que cumplan la propiedad que tú quieres en caso de que exista. Entonces podemos decir, yo tengo este conjunto, yo voy a tomar este elemento que ya sé que cumple estas propiedades. Tenemos esa posibilidad. Y esto va a ser algo súper recurrente toda la carrera y muchas veces se complica o no se entiende por qué la gente elige cosas de esa forma. Entonces, termino de dar esta definición y hablamos un poco de eso, porque eso sí es muy importante y va a ser muy útil ahorita y para el siguiente parcial. Y no, el anillo no es forzosamente el de los enteros, es un anillo arbitrario, puede ser de cualquier cosa. Y de hecho es exacto, es el inverso aditivo, no el multiplicativo. Entonces, sea R con asterisco y bolita, un anillo conmutativo. Esto es importante. Si no es conmutativo, esto no funciona. Diremos que, pues diremos que este conjunto es un dominio entero. ¿Dónde estaba? Si cumple que para todo A y B en R, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? Aquí lo que está pidiendo esta definición es que no existan divisores distintos de 0 del 0. Es decir, que si tenemos un producto de dos elementos que nos da 0, forzosamente uno de los dos elementos que se están multiplicando tiene que ser 0. No puede ser que exista alguno que sea distinto de 0. Sí existen estos conjuntos que cumplen, que no son dominios enteros, pero en este caso necesitamos que A y B multiplicados son 0, entonces alguno de los dos es 0. ¿Queda claro? Sí. Lalo, ¿esta es una característica de un anillo o del conjunto R? Del conjunto R, siempre y cuando R sea un anillo conmutativo. Ok, gracias. ¿Sí? Eso es importante. O sea, esto es válido para cualquier anillo conmutativo. Es lo único que necesitamos. Bueno, lo único, no es como que sea algo tan fácil de conseguir, pero es lo único que se necesita para poder definir el dominio entero.